Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente porque vamos a iniciar el día de hoy una nueva onda encantada, ¿sí? Y ustedes saben que a mí me gusta hacerles como un video introductorio a la onda encantada y aprovecho esta introducción siempre para aprender un poquitico más sobre el universo maya de José Argüelles, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquitico del Solkin o ese universo espejo que es el Solkin, que es la matriz 1320 con base en la cual está construida toda esta historia del encantamiento del sueño, todo este juego, para que nosotros aprendamos a evolucionar y a sincronizarnos un poco más con la Tierra, ¿sí? Entonces, el primer paso para poderlo construir es, nosotros nos debemos saber los órdenes, el orden de los sellos, ¿cierto? Y vamos a colocar en una columna los 20 sellos, desde el sello número 1 hasta el sello número 20 en orden, ¿sí? Para esto es probable que nosotros podamos usar algunas cosas mnemotécnicas, ¿cierto? Porque todos los sellos o todos los sellos en maya siempre se van sucediendo en un orden de colores que siempre es el mismo y nunca cambia, ¿cierto? O sea, siempre vamos de rojo a blanco, azul, amarillo, rojo, blanco, azul, amarillo, ¿sí? Entonces, digamos que así yo ya podría saber una primera pista. La segunda pista es, yo me podría aprender los sellos primero en orden, los rojos, ¿cierto? Después me podría aprender los blancos, después los azules y después los amarillos. Y así yo ya sabría que en el primer grupo está el primer sello de cada uno de los grupos, que en el segundo grupo está el segundo sello de cada uno de los grupos por raza de color, ¿sí? Entonces, una vez tengo eso, construyo entonces mi matriz de 13 por 20. Tiene 20 filas, 13 columnas. ¿Sí? Ahí está todo en vacío, es simplemente una matriz de 13 por 20. Y vuelvo y recuerdo, este es el orden de los sellos, que lo podemos repasar, como por ir tratando de aprender un poquitico más ese orden. Entonces tenemos número uno es el dragón, número 2, ay, perdón. Número uno es el dragón, número 2 es el viento, número 3 es la noche, número 4 es la semilla, número 5 es la serpiente, 6 es el enlazador de mundos o enlazadora de mundos, como a mí me gusta decirle, número 7 la mano, número 8 la estrella, número 9 la luna, que es mi kin, es el sello de mi kin maya, yo soy luna rítmica roja, número 10 el perro, número 11 el mono, número 12 el humano, número 13 el caminante del cielo, número 14 el mago, número 15 el águila, número 16 el guerrero, número 17 la tierra, número 18 el espejo, número 19 la tormenta y número 20 el sol. ¿Sí? Entonces digamos que es una herramienta fundamental. Si no nos sabemos los sellos en orden, la verdad es que hay muchas cosas, mucho, no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer dentro del universo maya, porque nos tenemos que saber este orden. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos eso, lo siguiente es que vamos a poner los tonos en orden, del 1 al 13, ¿cierto? Sobre la primera columna en sentido descendente, ¿sí? Una pista para eso es entonces que en maya un punto es un 1 y una línea continua es un 5 en su sistema numérico, ¿sí? O sea que yo aquí tengo el 1, dos puntos son un 2, tres puntos son un 3, cuatro puntos son un 4, una línea continua es un 5, una línea continua y un punto es un 6, una línea continua y dos puntos es el 7, una línea continua y tres puntos es el 8, una línea continua y cuatro puntos es el 9, dos líneas continuas es entonces 10, dos líneas continuas y un punto es el 11, dos líneas continuas y dos puntos es el 12 y dos líneas continuas y tres puntos es el 13, los 13 tonos lunares. Cuando termino entonces en el 13, vuelvo y arranco en el 1, ¿cierto? Y sigo y entonces acá termino en el 7. Cuando arranque en la siguiente columna, arrancaría en el 8. Eso por un lado. Por otra parte, vamos a empezar a colocar el número de los kines, ¿cierto? Entonces esto es dragón 1, rojo, es el número 1. Viento 2, blanco, es el número 2 y así sucesivamente sobre la columna en sentido descendente vamos del 1 al 20. Ya para la siguiente columna entonces les decía, como terminamos en el tono 7, arrancamos en el 8 y arrancamos en forma sucesiva. Cuando llegamos al 13 volvemos a empezar en el 1 e igual cuando llegamos al 13 volvemos a empezar en el 1. Y lo mismo hacemos ya con la numeración de los kines. Si terminamos en 20 vamos a arrancar en el 21. ¿Sí?
del 21 hasta el tono número 40. Y lo mismo vamos a hacer en todas las columnas que siguen, ¿cierto? Terminamos en tono 1 y en el kin 40, entonces aquí arrancamos en tono 2 y kin 41 y numeramos. Aquí arrancamos en tono 9 y kin 61. Como terminamos en el 2 y en el 80, aquí arrancamos en el tono 3 y en el número 81. Como terminamos en el 9 y en el 100, aquí arrancamos en el tono 10 y en el 101. Como terminamos en el 3 y en el 120, aquí arrancamos en el 4 y en el 121. Como terminamos en el 10 y en el 140, aquí arrancamos en 11 y en el 141. Como terminamos en el 4 y en el 160, aquí arrancamos en el 5 y en el 161. Como terminamos en el 11 y en el 180, aquí arrancamos en el 12 y en el 181. Como terminamos en el 5 y en el 200, aquí arrancamos en el 6 y el kin número 201. Como terminamos en el 12 y en el 240, aquí arrancamos en el 13 y en el 241. Eh, Acá había un error. Me disculpan, este era el 220. Yo lo corrijo después. Entonces por eso aquí arrancamos en 221. Aquí hay un numerito malo, pero no le paremos bolas a eso. Seguimos entonces 221 y aquí como terminamos en el 6 y en el 240, entonces iniciamos en el 7 y en el 241. Y así llegamos nuevamente al kin 260, que es el número de kines que componen la matriz 1320. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra matriz del Solkin. ¿Sí? Una parte muy importante de esta matriz del Solkin es que todos los cuadritos que ustedes tienen resaltados en verde es lo que en el universo maya se conoce como días portal. ¿Sí? Y aquí les voy a decir una cosa, por lo menos que en el aprendizaje de esto ha sido muy importante para mí. El universo maya de José Argüelles tiene una superficie o como la parte como inicial que yo veo es muy matemática, ¿cierto? Es como una progresión numérica de cosas todo el tiempo, que se reproduce inclusive a nivel de fractales, a nivel de matrices, ¿cierto? El solo Solkin en sí mismo nos dice un montón de cosas y esa matriz se puede subdividir en un montón de partes y cada parte tiene un significado, ¿cierto? Eh, yo inicialmente lo que yo estudié fue ingeniería civil y después hice un posgrado en estructuras y me dediqué a eso, a las estructuras. Era calculista de estructuras. O sea que digamos que la matemática era mi mundo, ¿cierto? Cuando empecé entonces a mirar esto, yo vi que era algo como matemático y por ende supuse que si ya había hecho matemáticas especiales, cálculos diferenciales y cosas de ese tipo, pues entender esto tenía que ser fácil, ¿sí? Eso me dije yo en mi estructura mental. Descubrí con el tiempo que precisamente esa estructura matemática es como una capa superficial que cubre la esencia de la información, ¿cierto? Y que ella se protege de alguna forma para que solo sea revelada cuando nosotros estamos preparados para recibir la información, ¿cierto? Y entonces, así como el cuento de la capa de cebolla, yo me di cuenta que por más que estudiaba no entendía. Había muchas cosas que no entendía, de su progresión numérica, de la forma en la que se construían muchas cosas, ¿cierto? Y me di cuenta que tenía que darme tiempo, que mi ser, mi yo superior, en el momento que sintiera que era correspondiente para mí comprender algo, yo lo iba a comprender y no antes, ¿cierto? Y así, paso a paso, en algunos momentos, a través de sueños o incluso como en algunos instantes como de intuitivos o pum, como que hacía clic algo y yo descubría que había entendido algo que había leído hacía mucho tiempo y que no había podido comprender, ¿cierto? Y entonces, al entender eso, me di cuenta que yo podía leer cosas, yo tengo todos esos libros ahí, los puedo leer, ¿cierto? Pero que no tiene sentido pasar haciendo una lectura de corrido y una comprensión racional de la información, ¿cierto?
que la información toca sentirla, toca vivirla y toca esperar a que ella piense que nosotros o se dé cuenta que nosotros estamos preparados o no para recibirla, ¿sí? Entonces, a mí me gusta hablar de las cosas del universo maya que yo he sentido, ¿cierto? Que he sentido como que han vibrado conmigo, como que las he sentido en mi estructura corporal de alguna forma, ¿sí? Y entonces eso es lo que trato de transmitirles en estos videos introductorios y en los otros videos que podrán encontrar en mi canal, ¿sí? Eh, y entonces, por ejemplo, hoy les podría decir, yo sé que los cuadros verdes son un día portal y eso significa que son días donde estamos más abiertos a recibir o el universo está como mandándonos de una forma más clara la información. Está tratando de abrir nuestro chakra coronario para que nosotros podamos comprender, ¿cierto? De alguna forma, inclusive cuando ustedes miran la forma del Solkin, se dan cuenta que esto es como una pirámide. Y la intención de la pirámide era llegar hasta la parte superior de la pirámide porque será el punto de mayor conexión con el universo, ¿cierto? Entonces todos estos días portales nos están llevando hacia allá. Pero no voy a decir nada más. ¿Y por qué razón? Porque yo puedo tener mucho conocimiento o conocimiento racional sobre eso, pero yo siento que todavía no hay algo dentro de mí que ha sentido eso como en profundidad. Y ahí es donde yo digo, yo respeto la información y la dejo ahí, porque hasta que yo no lo sienta más, pues siento que todavía no me corresponde hablar de eso, ¿sí? Listo. Entonces voy a tratar de seguir avanzando. La intención es que ahora que tenemos el Solkin ahí en la pantalla y que podemos ver cómo se construye, ¿cierto? Vamos a empezar a montar cada una de las ondas encantadas que nosotros vamos viviendo con los kines sobre el Solkin, ¿cierto? Entonces que nosotros nos encontramos primero la onda encantada del dragón. Si ustedes miran, yo se la resalté. Cada onda encantada es la que va del tono 1 al tono 13, ¿cierto? Entonces va del dragón 1 hasta el caminante del cielo 13, ¿sí? Y la próxima onda encantada inicia en el siguiente sello, que es el mago. Mago 1 e iría hasta donde tengamos el tono 13 que terminaría aquí, que es el enlazador de mundos, ¿cierto? Entonces ahí lo resaltamos. Segunda onda encantada, que es la del mago, ¿cierto? De estas ondas encantadas es de las que yo he ido publicando en este Solkin, he venido publicando las meditaciones, kin por kin. La primera onda encantada, que es la del dragón, no está publicada porque yo no tenía todos los audios. Yo tengo las meditaciones escritas, pero no tengo los audios. He hecho como la mitad de los audios y tengo la tarea de terminar esos audios y ponerlos, ¿sí? Después vimos la onda encantada de la mano, ¿sí? Después vimos la onda encantada del sol. Después vimos la onda encantada del caminante del cielo. Después vimos la onda encantada de la enlazadora de mundos. En el puesto 7 vimos la onda encantada de la tormenta. Después vimos la onda encantada del humano. Luego vimos la onda encantada de la serpiente y ellas se repiten las ondas encantadas siempre como en este mismo orden, ¿sí? Sobre el orden de las ondas encantadas hay algo que les voy a decir, pero después, en otro video introductorio, como para no llenarnos mucho de información. Hay alguien que me dijo en el video introductorio anterior que había sido mucha información, ¿cierto? Voy a tratar de ser muy respetuoso con eso, pero a la vez también les voy a pedir lo siguiente, y es que la información es como una llave de agua que está abierta, ¿cierto? Ya está ahí disponible para todos. Pero en algún momento nos corresponde a nosotros decidir si somos capaces de tomar más agua o no, ¿cierto? Cuando yo sienta, pues que ya no soy capaz de tomar más agua, pues yo simplemente, aunque la llave está abierta, yo no tengo que seguir tomando. Yo puedo decir, bueno, hasta aquí es suficiente para mí, no tomo más, porque ya sacié mi sed hasta lo que tengo en ese momento. Y entonces así yo voy tomando paso a paso lo que yo realmente siento que soy capaz de tomar, ¿sí? Entonces, ese mismo consejo se los doy yo con esto, porque vuelvo y les digo, mi aprendizaje ha sido así. Y no tiene que ser que todos aprendamos igual, obviamente no, pero si me preguntan una opinión, ¿cierto? Si yo sintiera que me están preguntando una opinión, eso es lo que yo les diría. Tómenselo con calma y aprendamos paso a paso, que la información se va revelando a su debido tiempo, ¿sí? Vamos a la onda encantada 10, que fue la que acabamos de terminar, que es la onda encantada del espejo. Y la que iniciamos hoy es la onda encantada número 11, que es la onda encantada del mono.
Entonces aquí les voy a hacer un cambio, no voy a continuar con las ondas encantadas todavía, ¿cierto? O sea, ahora vamos a iniciar, hoy iniciamos con la meditación del kin número 131 y ayer terminamos con el kin número 130. O sea, es la mitad exactamente de los 260 kines que componen la información del Solkin, ¿sí? Para mí el Solkin es simplemente, o los 260 kines, es una explicación de un proceso evolutivo paso a paso. Es como si me dijeran a mí, ¿cómo puedo evolucionar? Y te voy a decir, ve, te voy a dar un instructivo de 260 pasos. Síguelo conscientemente paso a paso y llegarás hasta el 260, que es cuando algo definitivamente en ti se hace luz. ¿Sí? Que el King 260 yo siempre he dicho, es como el sinónimo de la iluminación en mí, de algo que en mí ya es definitivamente luz. Entonces, pare acá por lo siguiente. Resulta que el universo es, espejo del Solkin también de alguna forma está trabajando las 7 dimensiones de nuestros 7 centros energéticos, ¿cierto? Entonces, la primera columna es la primera dimensión que está relacionada con nuestro chakra. Aquí la voy a bajarles un poquitico esto que se me está tapando esto. Entonces, que está relacionado con nuestro chakra raíz y tobillo derecho. La segunda columna, ¿sí? Está relacionada con nuestro chakra sexual, rodilla derecha, la tercera columna, que es la tercera dimensión, está relacionada con nuestro chakra del plexo solar y con la cadera derecha, la articulación de la cadera derecha, la cuarta columna, el Solkin, o sea, Kines 61 a 80, están más relacionados con el chakra corazón y con nuestro muñeca derecha, la quinta columna está más relacionada, es la quinta dimensión, está relacionada con nuestro codo derecho y nuestro chakra garganta. La sexta columna, ¿sí? Está más relacionada con nuestro hombro derecho. Yo lo muevo ahí, aunque la página pareciera que es el otro lado, pero es mi hombro derecho, con el chakra mental, ¿cierto? Y la séptima columna está más relacionada entonces con nuestro chakra corona, ¿sí? Y con la articulación del cuello, ¿sí? Esa parte de las articulaciones ya la habíamos visto, pero yo la vuelvo a poner y ahí nos las vamos grabando poco a poco. Voy a parar entonces ahí en este punto. ¿Por qué quise mostrarles el Solking precisamente hoy? Porque resulta que es aquí, en esta séptima columna o séptima dimensión, o en nuestro chakra coronario, o en ese tono resonante, donde cambiamos de la onda encantada del espejo a la onda encantada del mono. Entonces, con la onda encantada del espejo hemos visto que lo que se trataba era de que nosotros descubriéramos qué éramos lo que habíamos venido reflejando hasta ahora, o sea, cuál es la realidad que yo he reflejado hasta ahora, ¿cierto? Es mi mundo, es lo que tengo, cómo está, cómo lo he reflejado. Y a la vez, en la medida que yo fui ascendiendo en esa energía, a través de todos los chakras, ¿cierto? Como se los hice en el video introductorio de la onda encantada de la serpiente, nos costó subir, pero de algún momento llegamos hasta acá y nuestro chakra coronario se abrió y comenzamos a ver algo. Y si ustedes miran, esa es precisamente, por eso es que ahí está la onda encantada del espejo, ¿cierto? Porque la onda encantada del espejo necesita ver qué es lo que el universo nos está reflejando para que yo pueda cambiar en mi interior lo que yo veo proyectado en el exterior y que no corresponde a eso que el universo me está reflejando, ¿cierto? A lo que mi propio ser, cuando yo lo canalizo, cuando yo me inspiro en él, me dice que es el universo y que nosotros lo podemos reflejar aquí en la Tierra. Entonces, justo la onda encantada del espejo está ahí porque es el punto donde nosotros tenemos más abierta nuestra energía para recibir esa información, porque necesitamos tener como mayor claridad al respecto de qué es lo que vamos a seguir proyectando de ahora en adelante, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer entonces ahora con la onda encantada del mono. Y el mono va a trabajar en nosotros fundamentalmente, aunque ahora vamos a ver la onda encantada como un poquito paso a paso, ¿sí? El mono va a trabajar en nosotros es si yo perdí la ilusión en todo este recorrido que yo ya hice en el tonal, en la tierra, entonces no tengo forma de pasar de acá, porque es que yo ya perdí la ilusión. Y por eso lo primero que el mono
trata de hacernos recuperar es la ilusión. O sea, darnos cuenta que nosotros sí podemos crear todo aquello que nos causa una ilusión. Que yo tengo la ilusión de ser ese reflejo del universo. Pero si yo la he perdido, pues no voy a cumplir nunca esa ilusión. O sea, la realidad es que a nivel del Solkin yo no pasaría de este punto, ¿cierto? Porque yo perdí mi ilusión. Y además el mono, que es el mago alquimista de los 20 sellos mayas, él es el que me dice, tú eres el alfarero que puede transformar y construir con esta arcilla que te fue entregada todo lo que tú desees. Entonces digamos que hasta ahora vinimos construyendo, pero no sabíamos ni cómo ni por qué. Pero ahora yo ya me devuelvo y miro lo construido con este barro que hice yo como alfarero con esto y me pregunto, ve, pero yo puedo hacer algo distinto, yo puedo cambiar esto, ¿cierto? Entonces el mono empieza a trabajar en nosotros eso. Y por eso quise mostrarles el Solkin hasta ahí, porque llegamos acá precisamente eh, para recuperar la ilusión. Y les voy a conectar esto de la onda encantada del mono con otra cosa. Porque está aquí la onda encantada del mono. Si ustedes miran de las 13 lunas del año, el animal de poder de la séptima luna, que es la que está conectada con el chakra coronario, es el mono, como animal de poder, no como sello. Y si ustedes miran, es justo la onda encantada del mono como sello, la que está aquí, conectada al chakra coronario. ¿Sí? Porque es el mono el que nos devuelve a nosotros la inocencia y la pureza del niño interior. ¿Cierto? Cuando nosotros éramos niños, nosotros teníamos la fontanela, que es estos huesitos de la cabeza abiertos, ¿cierto? Y ellos estuvieron abiertos como por 2 años y 2 meses, es algo como así más o menos, son como 25 meses o 26 meses, una cosa así es lo normal del tiempo que se demora en cerrar la fontanela principal que está aquí en nuestro chakra coronario, ¿cierto? Y el niño la tenía abierta porque él tenía una comunicación directa con la divinidad, con su yo superior, ¿cierto? Y el mono viene a decirnos eso. Tú tienes que recuperar la inocencia. Tú tienes que recuperar la capacidad de ser nuevamente como niño para entender que en ese momento el niño lo que haría es ponerse a jugar con la vida para crear ese universo espejo que la onda encantada del espejo le mostró, ¿cierto? Entonces, esta onda encantada se trata mucho de eso, que recuperemos la ilusión, la inocencia, la capacidad de entender que la vida es un juego y que nosotros a través de ese juego podemos crear lo que queramos crear. Todo lo que el espejo nos mostró, nosotros lo podemos crear aquí en la Tierra. ¿Sí? Voy a continuar un poco, entonces ahí vamos a continuar después con la onda encantada de la semilla, luego la onda encantada de la tierra, luego la onda encantada del perro, luego la onda encantada de la noche, luego la onda encantada del guerrero, después la onda encantada de la luna, onda encantada del viento, onda encantada del águila y por último la onda encantada de la estrella. ¿Sí? Y entonces de la misma forma, cuando pasamos de la columna número 7 del Solkin, de la matriz 13 por 20, comenzamos a descender a nivel de chakras. Toda la energía que asciende desciende para que nosotros podamos dejar un legado en la tierra de eso que aprendimos. Entonces vamos del mental al garganta, al corazón en la décima columna, al plexo en la onceava columna, al sexual en la doceava columna y en la treceava columna nuevamente al raíz, porque ya lo que trascendió, lo que vamos a dejar, lo que se hizo luz en nosotros, lo que alcanzó la iluminación en mí, pues yo se lo voy a devolver a la tierra. Entonces ahí tenemos eso, ¿cierto? El Solkin y les mostré porque era que yo quería que vieran que este punto en el cual vamos a pasar a partir del día de hoy es muy importante, porque es cuando yo digo, me voy a quedar atrapado en este hemisferio derecho porque sigo creyendo que no puedo cambiar mi reflejo, que va a seguir siendo el mismo, que yo no tengo la capacidad de hacerlo o que yo perdí la ilusión para hacerlo, ¿cierto? Entonces por eso, a partir de hoy que vamos a trabajar esta onda encantada, recuperemos la ilusión, ¿sí? La alegría, la felicidad, la capacidad de jugar con la vida, porque la vida es un juego. Y esas ondas encantadas nosotros las podemos agrupar. Les enseño un poquitico, esto no me voy a detener mucho, pero se les enseño un poco. Las cuatro primeras ondas encantadas constituyen el castillo rojo. Las siguientes cuatro ondas encantadas constituyen el castillo blanco.
Las siguientes cuatro ondas encantadas constituyen el castillo azul. Las siguientes cuatro ondas encantadas constituyen el castillo amarillo y las siguientes cuatro ondas encantadas del año constituyen el castillo verde. ¿Sí? Cuando yo hice las meditaciones en el ciclo anterior, que no están en mi página porque todas fueron por escrita y las compartía solo como con los grupos que yo tengo y con los que yo estudio y hacemos clases sobre lo maya y sobre el camino maya, entonces ustedes no me vieron hacer como las meditaciones enfocado más en los castillos. En esta oportunidad yo estoy haciendo las meditaciones más enfocado es en las estaciones galácticas, ¿cierto? Entonces la primera estación galáctica que cobija las primeras cinco estaciones, que es más de energía roja, es el otoño. La segunda estación galáctica, que es el invierno, está más marcada por la energía blanca porque arranca en un sello, en una onda encantada blanca y termina en una blanca, así como la primera arrancó en una roja que era el dragón y terminó en una roja que era el caminante del cielo. Entonces, en el invierno, que está más relacionado con la energía blanca, que es refinar desde el espíritu, ¿cierto? Entonces arrancamos con la onda encantada de la enlazadora de mundos y terminamos con la onda encantada del espejo, que fue la que acabamos de concluir, ¿cierto? Y por eso ahora vamos a iniciar la onda encantada del mono, que es una onda encantada azul, que está dentro del ciclo de la estación galáctica de la primavera, ¿cierto? Y que va a terminar con la onda encantada de la noche, que es otra onda encantada azul. Si ustedes ven la energía azul, es la energía de la transformación de la experiencia, ¿cierto? A través de las emociones. Y es por eso que está asociada con la primavera, porque la primavera es la estación que nosotros hemos asociado con las emociones, es cuando nos enamoramos, cuando estamos abiertos, con las emociones a flor de piel, ¿cierto? Y por eso está ahí, en esta estación galáctica de la primavera. Y la última estación galáctica, que es de energía amarilla, ¿cierto? Inicia en la onda encantada del guerrero y termina en la onda encantada de la estrella. Está asociada con el verano porque es cuando tenemos el sol en pleno, ¿sí? y, eh, y donde la mente va a madurar la experiencia, ¿sí? Entonces aquí nosotros iniciamos la experiencia, en el invierno refinamos la experiencia, en la primavera transformamos la experiencia desde las emociones y en el verano nosotros maduramos la experiencia desde la mente. ¿Listo? Entonces ahí les expliqué como una parte de esto y yo por último, les quería mostrar entonces que al igual que yo les había mostrado en la introducción anterior, que entonces este lado derecho era, digamos, toda mi realidad, mi mundo del tonal, eso fue lo que me mostró el espejo, toda la realidad que yo he construido, toda la realidad que yo he vivido, ¿cierto? Y eso está representado entonces en la mitad derecha del Solkin. Y del otro lado está el mundo del Nahual que yo puedo manifestar en la tierra, o sea, todo aquello que me revela el espíritu y que yo ahora puedo llegar a manifestar en la tierra, que a nivel del cuerpo están todos los tonos que están en mi lado izquierdo y a nivel del Solkin está en todo el lado derecho de los kines. Si ustedes miran, yo no resalté la columna del medio, porque la columna del medio es entonces lo que nosotros podemos llamar el telectonón o el tubo por el cual habla el espíritu de la tierra, ¿cierto? Esa es la línea espejo del Solkin, ¿sí? Y por ahí es donde nosotros recibimos toda la información, ¿cierto? Todo lo que está aquí en el medio, esos kines que van del 121 hasta el 140 son como los kines más conectados a esa línea del telecronón y que con más facilidad pueden recibir es el momento que es justo precisamente el que estamos atravesando en este momento. Es cuando nosotros podemos recibir la información con más claridad de lo que queremos reflejar en este otro lado de nuestro universo espejo, ¿sí? Este recorrido nosotros lo vamos a hacer muchas veces porque vamos, cada 260 días vamos a iniciar nuevamente este recorrido, porque en un recorrido yo hago conciencia de algo, pero si yo ya fuera 100% consciente y coherente, pues yo no tendría que volver a vivir esto y ya tampoco tendría cuerpo, ¿cierto? Pero como todos tenemos cuerpo y todos vamos a volver a vivir esto es porque hay algo en inconsciencia todavía. Y eso es lo que empezamos al iniciar un nuevo Solkin, empezamos a reconocer eso, que tenemos en inconsciencia y cómo lo podemos llevar desde aquí hasta acá,
desde aquí hasta acá, para manifestarlo en conciencia. ¿Sí? Em, Así vamos a empezar un poquitico una explicación rápida sobre la onda encantada del mono, ¿sí? Entonces, esta onda encantada del mono lo que pretende es, inicia en el sello del mono y lo que pretende es lo que yo les dije, que nosotros recuperemos la ilusión, que recuperemos la inocencia del niño que sabe que a través del juego puede crear lo que quiera, ¿cierto? Que no está limitado, que él puede crear lo que quiera a través del juego. El desafío más grande entonces nuestro para poder hacer esas creaciones es que nosotros reconozcamos con este sello del humano la sabiduría que ya tenemos, ¿cierto? Y que todas las decisiones que tomamos sepamos qué es conocimiento, porque todavía no lo he experimentado, o sea, yo ya lo aprendí y lo tengo ahí, pero no lo he experimentado con mi vida, entonces todavía no es sabiduría. Y qué es ya sabiduría en mí, porque era un conocimiento que yo había ganado y yo ya lo transformé en sabiduría porque lo experimenté y lo viví, ¿sí? Después viene algo que nosotros en la tercera luna siempre viene o el tercer día de la onda encantada siempre viene lo que nosotros tenemos que activar para poner a nuestro servicio, un dono talento que tenemos que activar para poner a nuestro servicio. Y ahí el mono dice, yo tengo que abrirme a la exploración, tengo que activar eso, porque a través de la exploración él va a empezar a recorrer los caminos, va a empezar a descubrir y vigilante de ese camino va a empezar a descubrir cómo puede recuperar él la ilusión de vivir el camino de la vida. ¿Sí? Cuarto, que es el que empieza, le da inicio a la forma, que es en el tono existente, tenemos en esta onda encantada el sello del mago, y entonces en este tono nosotros, la presencia del espíritu, nuestra propia presencia aquí en la tierra, en el instante presente, para poder ver nuestro yo superior siempre, para estar en contacto permanente con él, es el que nos va a decir ahora cómo podemos iniciar la forma que puede comenzar a ser reflejo de eso que nosotros percibimos con el yo superior. ¿Sí? Número 5, entonces ya es cómo se empieza a manifestar esa onda encantada en la Tierra. Es que a partir de este momento, entonces nosotros sabemos que tenemos que comandar eso en la Tierra y que lo vamos a hacer con la mirada del águila, que no se pierde en sus emociones, que siempre está enfocada, ¿sí? Y después, en ese camino, entonces, lo que vamos a tener que equilibrar, una vez empezamos a andar el camino, ¿cierto? Con el espíritu presente, y con nuestra mente enfocada, pues nos vamos a empezar a encontrar con situaciones que empiezan a activar en nosotros ese guerrero. A ver si el guerrero nuevamente quiere pelear, a ver si el guerrero nuevamente entra en defensividad, ¿cierto? A ver si el guerrero nuevamente expresa de sus miedos. Y entonces la balanza se desequilibra, está como así. Y este tono nos pide que nosotros podamos equilibrar la balanza, igualar a nivel la balanza, para que nosotros podamos ver qué es lo que nos falta integrar en conciencia o en sabiduría en luz de ese guerrero. ¿Sí? Pasamos al tono 7 y que es el tono donde, donde nosotros vamos a canalizar y ahí tenemos el sello de la tierra y en ese punto número 7 de la onda encantada, a nosotros con lo que se nos va a inspirar es cuál es esa, hacia dónde está señalando nuestra brújula interna, hacia dónde está caminando la tierra en este proceso evolutivo. Recuerden que la Tierra es como la nave espacial en la que nosotros estamos montados y que esta nave espacial llamada Tierra nos está conduciendo desde a un mundo evolutivo de tercera dimensión a un mundo evolutivo de cuarta dimensión. Ella es la nave que nos está llevando. Y para nosotros poder saber qué está pasando, para ir de tercera a cuarta dimensión, pues nos tenemos que sincronizar con ella. Y entonces para poder ser reflejo de eso, de lo que la Tierra ha aprendido hasta ahora y que nosotros como habitantes de la Tierra también deberíamos estar en la capacidad de comenzar a reflejar. Entonces ella nos empieza a inspirar y vamos a canalizar las cosas que ya estamos preparados para entrar en sincronía con el proceso de la Tierra, ¿cierto? Y nuestra brújula interna se va a alimentar de eso, para empezar a partir de acá, por conciencia y por voluntad, a seguir ese proceso, ¿sí? Eh, en el tono número 8 de la onda encantada o el paso número 8 de la onda encantada, volvemos a trabajar mucho el sacramental y trabaja mucho con nosotros las creencias. Ese tono trabaja en nosotros la armonización de lo que vimos en toda la parte anterior de la onda encantada y lo que podemos comenzar a proyectar de ahora en adelante, ¿cierto? Y aquí aparece el espejo, porque van a aparecer las dudas. Nosotros vamos a decir, ve, esto fue lo que yo vi,
Eso fue lo que mi yo superior me dijo que ya estaba en capacidad de reflejar. Pero mis creencias se van a empezar a oponer a eso. Van a empezar a decir, eso no lo deberíamos hacer, pero eso por ahí no es, pero eso no es lo que tú has aprendido, eso no es lo que te enseñamos en tu casa, eso es tal cosa, eso no fue lo que aprendiste allí, ¿cierto? Van a aparecer un montón de creencias que nos van a decir si vamos a reflejar eso, si es eso lo que yo quiero reflejar, si te parece que hacia allá es donde debemos ir, ¿cierto? Entonces vamos a tener que empezar a luchar porque esta verdad, la verdad que nosotros observamos en el cielo, la que nos reveló nuestro ser superior, debería estar por encima de ese qué dirán, que es todas las creencias, ¿cierto? Porque las creencias se alimentan de un qué dirán. ¿Qué dirán mi familia si yo a partir de ahora comienzo a hacer esto? ¿Qué dirán mi pareja si yo cambio esto y comienzo a hacer esto otro? ¿Cierto? Entonces aquí nos tenemos que cuidar mucho de esa parte porque ese que dirán va a alimentar mucho, con mucha fuerza todas nuestras creencias, ¿sí? Y nos va a impedir ver la verdad de lo que ya estamos preparados para reflejar, ¿sí? O nos vamos a querer retractar de esa verdad que ya vimos, ¿cierto? Y entonces, cuando llegamos al tono número 9, donde está el sello de la tormenta, nosotros ya vamos a estar preparados y listos para hacer las transformaciones que necesitamos hacer, ¿cierto? Al final fue eso, o sea, yo ya reconocí todo un reflejo y ahora lo que yo necesito materializar es el inicio del cambio de la forma y de las estructuras que he venido usando. Y por eso la materialización de esta onda encantada es la tormenta, ¿cierto? Seguimos ascendiendo en la onda encantada y llegamos al tono número 10, donde tenemos el sello del sol. Y el sello del sol nos dice la mejor forma de perfeccionar esto, ¿cierto? De comenzar a darle forma final a este reflejo que queremos proyectar en la Tierra, es hacerlo desde todo lo que ya hemos ganado. O sea, en todo el recorrido anterior, y eso es lo que no se me puede olvidar, en esa mitad anterior del Solkin, yo aprendí mucho, yo gané mucho, muchas cosas en mí ya se han hecho en luz, ¿cierto? E inclusive no solo en ese recorrido, sino en los recorridos anteriores. Él me dice ahora, la mejor forma de perfeccionarnos ahora en ese reflejo que hemos percibido es apoyarnos en todos los dones y talentos que nosotros tenemos, ¿cierto? Obviamente, si yo siento que no tengo dones y talentos, va a ser pues prácticamente imposible pasar de acá, ¿cierto? Por eso es súper importante reconocerlos, verlos, o sea, darme cuenta que dentro, que yo soy como un faro que está iluminando el camino que estoy recorriendo. Y entonces ahora me toca reconocer cuál es la bombilla de ese faro, cuál es la bombilla que ilumina ese faro y de cuántos vatios es esa bombilla. Y empezar a decir, es que yo tengo una bombilla que ya puede iluminar lejos y lo voy a hacer. Y esta onda encantada del mono, en el tono número 11, donde tenemos el sello del dragón, ella nos dice, si bien es cierto que nosotros tenemos un proyecto de vida, porque el dragón no lo recuerda, el mono en el camino, lo que nos pasó de acá para atrás es que, claro, nos empezamos, dijimos, tenemos un proyecto de vida, porque la primera onda encantada fue el dragón, entonces empezamos en ella. Empezamos a decir, yo voy a aprender de esto, tengo un proyecto de vida, yo lo tengo que materializar. Entonces, al principio, en todo ese primer recorrido del Solkin, trasegamos mucho en la tierra y nos empezamos a volver rígidos en el sentido de que decíamos, no lo estoy haciendo, mi proyecto, por dónde va, cuál es mi propósito, y me empiezo a volver rígido. Y entonces cuando entramos a la onda encantada del mono, precisamente para comenzar a reflejar lo que ahora estamos en la capacidad de reflejar, el mono lo primero, al hacer todo este recorrido, él libera al niño interior que dice, listo, si bien es cierto que yo tengo un proyecto de vida, que estoy aquí por una razón, yo no puedo ser tan rígido, yo me lo tengo que gozar, yo lo tengo que disfrutar, ¿cierto? Y si el mono, si nosotros hacemos este recorrido de la onda encantada del mono, al llegar aquí, toda esa rigidez que tenía el dragón, que empezó a decir, yo cómo hago, tengo que tener fe, y que se empezó a volver rígido en función de tratar de cumplir su propósito, de materializar su plan del alma en la tierra, llegamos a este punto medio y vuelve y nos dice, libérate, relájate, respira con calma, tómatelo con tranquilidad, porque esto que vinimos a hacer es para disfrutar y no lo tenemos que gozar y es un juego, ¿sí? Y entonces
se libera en nosotros como toda esa presión al respecto del plan del alma que vamos a cumplir. Y entendemos que eso tiene su ritmo y toma su tiempo y que eso es lo que estamos haciendo, hacerlo a nuestro ritmo y en nuestro tiempo. ¿Sí? Quien ha vivido ya, perdón, quien ha vivido ya esta onda encantada hasta ahí y llega a ese tono de la liberación, pasa entonces al tono número 12, que es el tono de la cooperación, ¿cierto? Es el tono cristal. Y ahí tenemos el sello del viento. Y entonces este tono cristal, él hace lo siguiente. En el tono número 2, que era donde yo reconocí que sabiduría tenía y que no era sabiduría todavía y que solo era conocimiento, o inclusive que también haya reconocido lo que yo ni siquiera conozco, ni siquiera he aprendido, ¿cierto? Entonces eso yo lo miro con mucha claridad y al enfrentar ese desafío de reconocerlo, eso gana estabilidad interna. Internamente está estable, yo sé muy bien qué es sabiduría, qué es conocimiento y qué ni siquiera conozco, ¿cierto? Tengo muy claros los tres tópicos de ese sello del humano y eso ya tiene una estabilidad interna. Y cuando llegamos acá, este mono ya sabe muy bien con qué puede cooperar y con qué no, porque para nosotros cooperar con la conciencia universal solo lo podemos hacer con aquello que ya ha ganado estabilidad interna, ¿cierto? Y este empieza a decirnos, ya podemos comenzar a trabajar por la estabilidad colectiva de ese propósito del mono, ¿cierto? De ser niños que juegan desde la inocencia con su capacidad de ser magos, alquimistas y creadores de ese universo espejo, ¿cierto? Y entonces nos dice, cuando llegamos hasta acá, este mono sabe que lo único que tiene que hacer para acordarse de que está estable dentro y que con eso es con lo que puede cooperar, expresar hacia afuera al mundo, es respirar profundamente. Y ahí mismo vuelvo y veo la diferencia. Yo digo, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo dar, pero de acá no puedo pasar. Y además entra como en ese estado de vigilancia de no entrar en desequilibrio interno. Porque cuando empiezo a cooperar más allá de lo que yo soy capaz de dar o estoy dentro de relaciones colectivas de las cuales yo no me estoy alimentando, se empieza a mover en mí el desequilibrio interno y me devolvería hasta acá en la onda encantada. Entonces acá él sabe que él puede usar su palabra, el mono, al llegar al tono cristal es capaz de usar su palabra para comunicar todo aquello que él ha hecho y ha construido para ser reflejo de ese universo espejo, ¿cierto? Y tiene una palabra que está conectada con el espíritu, con su yo superior, porque precisamente ya pasamos de la columna, estamos en la columna 7 donde estamos claros que tenemos toda esa comunicación con la divinidad, ¿cierto? Y entonces aquí empiezo a comunicar todo eso. Y por último, en el tono número 13 de la onda encantada nos vamos a dar cuenta que lo que trasciende y el legado que vamos a dejar nosotros cuando hagamos todo este recorrido en conciencia es que nos vamos a conectar con mucha profundidad con con la intuición, ¿cierto? Que lo va a trascender y el legado que nosotros vamos a dejar es un ser intuitivo que está conectado a través de la intuición con aquello que él sabe que va a reflejar en este universo espejo, que es la Tierra, ¿cierto? Como universo espejo de nuestro cosmos, ¿cierto? Si ustedes miran, hay una cosa muy bonita en la relación de los dos iconos, del mono y de la noche. Los dos cachitos del icono representan femenino y masculino, ¿cierto? Y la parte superior y la parte inferior representan el cielo y la tierra, ¿cierto? Y entonces lo que él me está diciendo es que cuando yo ya conecté estos, tengo toda mi capacidad de creación. Y al hacerlo, yo ya gané toda la intuición que en algún momento había perdido. Yo ya la tengo, ¿sí? Yo lo voy a dejar ahí. Ustedes saben que si quieren conocer más en profundidad esta onda encantada, pues pueden seguir las meditaciones de estos 13 días consecutivos que nos enseñarán un poco más en profundidad cómo podemos trabajar esta onda encantada del mono. Entonces, bienvenidos nuevamente a este ciclo de 13 días, a esta onda encantada del mono. Espero que tengan una bonita conexión y que todo este trasegar nos sirva mucho para recuperar la ilusión y la inocencia. Listo, un abrazote y feliz día.